¿Sabes por qué es muy gracioso para mí esa escena? Porque yo tuve un profesor de historia que era ojo visco. También. Sí, también. Y un día me estaba llamando la atención, me estaba retando. Yo estaba sentado y yo no me di cuenta que me estaba retando a mí, porque no me miraba a mí. No enfocaba. No me enfocaba, entonces me está retando y yo lo estoy mirando y estoy mirando hacia el lado a ver si es para otro y de repente le entiendo que es para mí, me está diciendo, sí, sí, a ti te estoy diciendo, me dice. Por eso que entiendo y me causó gracia la película en ese aspecto. La nata y la leche ya desaparecieron. ¿Cómo estás, Nata? Sabroso, Enio. Feliz de Muy, saludarte otra vez. muy bien. Aquí estamos entre genios y Nata con leche para un capítulo más, porque vamos a hablar de una película que se llama, ¿cómo se llama? Los restos o los que se quedan. ¡Wow! ¡Qué peliculón! Miren, si usted se queda en este video, va a encontrar los secretos detrás de la película, lo que hay detrás del interés de este director para hablar exquisitamente, con mucha figura, de lo que es vivir en Estados Unidos en los 70 y lo que significa para la sociedad hoy en día, porque lo relata muy pausadamente y con cierta velocidad en otras áreas para darnos con ironía lo que pasa en la sociedad americana y que en realidad ocurre en diferentes partes del mundo. Así que si usted se queda en este video y usted ha visto la película, es el lugar indicado, porque va a encontrarle sentido a muchas cosas. Y si usted no ha visto la película, después de ver este comentario, a usted le van a dar ganas de quedarse, prender la tele, buscarla y verla. ¿Qué te pareció esta película, querido Nata? Una joya, una inspiración. De hecho, me la regalaste tú. Y esa fue la primera que elegí ver de las 5 que me regalaste. Y yo te dije a ti, brother, esa película es una joya. Toca el alma, te enseña muchas cosas y te deja con la sensación de que aprendiste, pero que podrías aprender más si la vuelves a ver. Hay cosas que se te escapan, pero te mueve y te dice que cuando aprendes a identificarte con el otro a pesar de las diferencias, puede surgir una solidaridad extraordinaria que cambia la vida de ambos o de todos los que se relacionan entre sí. A mí me llama la atención que trata como de un grupo o sea, bien heterogéneo, aunque se da en un lugar particular, que es la escuela Barton, que es una escuela de alta sociedad donde van los hijos de personas pudientes, son enviados internados ahí a estudiar. Y está el periodo de la Navidad, se acerca la Navidad, así que es un momento de clímax dentro de la película, el concepto de la Navidad, que se desata en todos los elementos hasta llegar al final. Pero son personajes que se supone que vienen de familias acomodadas, pero cada uno vive un infierno, o sea, todos tenemos problemas, no importa que vengas de, comillas, cunas de oro, y otros no tanto, todos tenemos las mismas dificultades. Y nada de esas dificultades va a llegar a solucionarse si no aprendemos a conocernos entre nosotros. Eso es básicamente es parte de la esencia. Pero antes de ahondar en la película, algunos detalles que tengo anotados acá. Mira, esta película la dirigió Alexander Payne. Él tiene 60 y tantos, 63, 64 años. Y ya antes había sido nominado al Oscar, porque Los que se quedan, la película que estamos comentando, estuvo nominada en los últimos Oscars como mejor película, entre otras nominaciones. Mejor actor principal, mejor actriz secundaria, mejor guión, y de hecho ganó mejor actriz secundaria, que es la cocinera. Ella ganó el Oscar. Así que si usted ya vio la película, sabe de quién le estoy hablando. Si no, prenda la tele, después que termine estos comentarios, vaya a verla, porque no se va a arrepentir. Ahora, este tipo es escritor, es guionista, y él estuvo nominado tiempo atrás y ganó el Oscar por una película que se llama Entre Copas. Este tipo dirigió Los Descendientes, que también estuvo nominada al Oscar, Entre Copas, y Jurassic Park 3. No sé si tuviste la oportunidad de ver Jurassic Park 3, que todos en la casa hemos visto esa película con los hijos. Este hombre la dirigió. Y siempre tiene en sus estilos de película una forma de retratar la sociedad americana con ironía, con cierto humor negro, que te hace pensar, analizar de dónde está la sociedad, de qué es lo que estás haciendo y cómo tú puedes salir de esos miedos, de ese abuso que hemos recibido todos. Como por ejemplo, en la película Entre Copas hay un personaje que es Paul Giamatti,
el mismo actor que sale aquí en Los que se quedan, es el personaje, uno de los personajes principales en Entre Copas, y es un escritor frustrado, que aparenta ser un escritor de renombre para conseguir chicas. Entonces es una ironía a la vida que él lleva versus cómo enfrenta la situación ante los demás. Y eso es lo que ocurre acá en Los que se quedan. Paul Giamatti en todo caso ha tenido 2 nominaciones al Oscar. La película Los que se quedan salió entre las 10 mejores películas del año pasado, del 2023, por el Consejo Nacional de Cine, por el Instituto de Cine Americano, un montón de premiaciones. El Festival de Cine de Toronto la puso en el número 2. La gente, el público votó por la mejor película vista y la puso en el número 2. A Los que se quedan, ya sabemos detrás de cuál, ¿no? Y ¿Detrás de cuál? De Oppenheimer. Oppenheimer se lleva todas las cosas. Y ganó 2 Globos de Oro esta película. Así que no es cualquiera, no es cualquier director. Ya había ganado por Entre Copas el guión, y en este guión exquisito también estuvo una nominación, que también ganó Oppenheimer en el área de guión. Pero es una película maravillosa, con personajes increíbles. Vamos a tratar de relatar en forma express cómo son estos personajes, para ponernos un poquito en onda y poder comentar la película en la historia, el relato que se nos está dando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un profesor. ¿Cómo era el profesor? Bueno, tenía un fuerte sentido del deber, era muy estricto también, quizá chapado a la antigua, le gustaba lo tradicional, pero muy correcto. Me gusta su capacidad de ver lo que es correcto y seguirlo. Quería ser correcto, esforzarse por eso, enseñar bien. Él tenía una visión muy particular de lo que significaba ser correcto o disciplinado. Y quizá rígido. Sí, que como que aparentemente no es malo. Se ve como correcto. Y en esta disciplina que está haciendo, se estaba llevando la relación con los demás chicos. ¿Te acuerdas que los chicos lo odiaban? Sí, y él lo sabía, pero no le importaba. Él pensaba, bueno, me pueden odiar, pero más adelante podrán agradecerlo, porque les exigía. Y además sabía que ellos le podían dar, o sea, no les exigía nada imposible. Quería motivarlos a estudiar, a ser de verdad estudiantes, no a pasar en vacaciones cuando estaban estudiando. O sea, era bueno. A mí me pareció un personaje muy bien construido y un personaje que me llamaba a la admiración. O sea, no lo desprecié, lo admiré. Ahora, era un profesor de historia. Yo no sé a quiénes les gustaba el ramo de historia. Si tú no tienes un buen profesor de historia, odias la historia. La odias, literalmente, porque la historia es un relato, y si alguien no te la cuenta bien, finalmente no enganchas. Y este es un profesor que es ateo, dice claramente que él no cree en Dios. Está trabajando en un colegio cristiano. La sociedad americana es cristiana en general. Y al parecer como entre anglicano y católico, porque eso parece, porque viene Navidad, todos se van en esas cortas vacaciones de invierno a pasar Navidades en sus casas. Imagínate la nieve, todo eso. Pero hay de diferentes lados del país, todos huyen a sus casas. Pero hay un grupo que por alguna razón los dejan en el colegio, y estos chicos se tienen que quedar a cargo de alguien. Los que se quedan. Y esos son los famosos que se quedan por alguna circunstancia, y son todos chicos con problemas, porque si no te lleva, tu papá es millonario y no te lleva en Navidades, es porque o no te quiere, o eres huérfano y está casado con otra pareja, el padre o la madre, y él quiere pasarlo en otra familia con la cual se está uniendo, que es uno de los casos de los chicos, y no te está llevando por alguna razón. Entonces, los que se quedaban, que en este caso tenemos, si no me equivoco, son 5 chicos, eran un asiático que era budista, un mormón. Claro, un mormón que era apellido. El mormón tenía origen judío su apellido. Entonces, te encuentras con apellidos europeos, Schmidt, entonces es toda la sociedad americana en ironía. Porque uno se ríe del otro. Le dice budista y
y el coreano que es budista de raza, él era mormón, pero ya vivía en Estados Unidos. O sea, te trajeron de otras partes, te hicieron vivir en Estados Unidos y te conviertes en un americano más, en un cristiano más, aunque vienes de otros lados. No sé si me estoy explicando esta mezcla de religiones, de razas, que al final estamos todos y no creemos en nada, porque iban a la capilla en la última misa y se reían, unos se burlaban, otros trataban de concentrarse, nadie tomaba en serio. Pero hay un personaje encantador, que es la señora esta que ganó el Oscar, que es la cocinera. A todo esto, que la ponen, por alguna razón, de raza negra, porque está todo el racismo de la alta sociedad en contra de los que son diferentes, y es de nombre María, pero ella en la película pierde un hijo. Ese hijo es Curtis Lamb. En inglés Lamb es cordero. Entonces tienes a María que perdió un hijo que es el cordero. Se está haciendo un guiño terrible al cristianismo. Y nadie la quiere porque es de otra raza. Y tienes por el otro contexto chicos que son la mayoría de origen judío. De hecho, el cura en la capilla dice, bueno, aquí váyanse a sus casas todos a celebrar Navidad, hasta terminando la misa, y los que son judíos, dice, al Hanukkah le dice, y se ríen todos. Entonces al final se burlan unos de otros, como que conviven, se llevan, pero no se soportan, y había algo muy terrible, que es el que te falte uno de tus padres. Porque no sé si recuerdas, porque en estos 5 chicos que quedan, uno va corriendo y le saca el guante a uno de los pequeños y lo tira al río. Y le dice, Tully, que es uno de los personajes principales, le dice, te acaban de quitar el guante porque él es huérfano, entonces quiere que tú sientas lo mismo. Y al parecer este chiquitito también era huérfano. Y va llorando al río y tira su otro guante. Y es tremendo, Enio, porque a través de los actos de los niños van creando los personajes y sus características. Ese que le quita el guante y lo bota es un bully, le gusta todo el tiempo criticar, hacer daño. Y en cambio al señor Tully lo muestran como alguien que, a pesar de que puede ser irresponsable, puede ser perezoso, es un personaje que tiene empatía. Y te lo muestran también a través de los actos, porque una noche a ese joven, creo que el mismo que le quitan el guante, no sé si es el mismo, pero es el asiático, despierta llorando y dice, tuve un accidente, se orinó la cama. Y Tully, en lugar de burlarse de él y decirle a los demás, miren este orinón, miren este cómo se mea la cama tan grande, le dice que en silencio trate de secar la cama. Y él no va a decir nada, y no lo dice, lo apoya y dice, yo también he tenido accidentes. Entonces van construyendo la característica del personaje a través de sus actos y de su forma de relacionarse con los demás, y esa parte crean uno empatía. Se va uno dando cuenta que aprecia a unos personajes más que a otros porque se hacen querer más, y ese es el caso del señor Tully, que finalmente termina pues descrestándote por su forma de ser y por el desarrollo de su carácter. Imagínate los chicos en el colegio que los tienen ahí porque son millonarios sus padres, quieren que les vaya bien, pero no tienen ningún interés en estudiar, tienen todo el dinero del mundo, no necesitan estudiar. Por lo tanto, el colegio estaban ahí por una formalidad y porque los padres los obligaban. Y pareciera que estéticamente fueran obedientes, si había que estudiar, se ponían a estudiar, pero realmente no lo hacían. Hacían su vida, eran irreverentes, se peleaban entre ellos, iban a matar el tiempo. Pero ellos tenían problemas que venían de atrás. Este chico que se orina en la cama que tú cuentas, para que un chico se orine y sufra pesadillas sobre eso es porque viene con problemas desde su casa, y no es un chico que tenga más de 13, 14 años. Entonces son personajes que están sufriéndolo. El chico que le quitan el guante es lo mismo, es sufrimiento, es pérdida de padres. Y Tully, que es ya más grande, que tiene 16, 17 años, más o menos esa edad, es un chico que también tiene un problema en casa, que se acaba de quedar ahí, no se lo llevan, pensando él que se lo iban a llevar. Su madre lo deja porque su madre... Con la maleta lista, ¿no? Con todo listo ya. Quedó con todo listo porque su madre se fue a pasar vacaciones de Navidad con su nuevo esposo.
porque él había perdido a su padre. Eso es lo que se plantea en la película. Y esto es parte de los descubrimientos que aquellos que no la han visto lo tienen que ir haciendo. Porque ¿qué significa los que se quedan? ¿Son los chicos que se quedan en el colegio porque los padres no los quieren o están con otros planes? ¿O es todo? Es un poco de todo. Porque el profesor, que es el personaje de Paul Giamatti, que por ahí tengo anotado el nombre del personaje, el profesor ese, Paul profesor de historia, que los niños odiaban por cómo les tomaba la historia, tampoco salía del campus, entonces estaba quedado. Lo dejan a cargo de estos chicos, y en ese quedar a cargo, imagínate, odias al profesor de historia, son 5 nada más, se quedan todos a cargo de ese profesor que recibe una lista de todas las cosas que debe hacer con los chicos, la disciplina, las reglas, las normas, y que es un profesor así, que los hacía levantarse, los hacía estudiar. De hecho, él se conocía tanto que decía que no estaba listo para hacer esa tarea. A él lo obligan a hacer esa tarea, no quería hacerla, pero él dijo, pues que los chicos no me quieren y yo no los quiero a ellos. Y le tocó obligado a hacerla. A mí me llama la atención que cuando está revisando una de las pruebas que les había hecho, le empieza a alargar improperios a estos chicos y les dice filisteo, maldito filisteo, y por el conflicto entre judíos y filisteos, dice maldito filisteo, psicópata inseguro, usa todos estos improperios o descalificaciones con sus propios alumnos, porque les iba mal. Así que imagina esta división que existía, porque no lo tomaban a él con respeto, lo odiaban, y él tampoco les tomaba con respeto. Algo así como la hostilidad crea hostilidad, ¿no? Él se sentía maltratado por ellos y sabía que no lo querían y sabía que le ponían sobrenombres, pero él hacía lo mismo, de vuelta. Y luego el giro de la película es que la empatía y la simpatía crean un vínculo y despiertan el amor, despiertan la caridad, despiertan un corazón frío para que se vuelva caliente. O sea, es una película maravillosa, hermano, es muy hermosa, es muy humana, pero muy espiritual también. Es increíble porque cuando están en ese último día, antes de salir de vacaciones, y los que se quedan se tendrían que quedar versus los que iban a pasar Navidades, iban a salir a sus casas, les va mal en el último examen de griego. Y les dice, estamos en la guerra del Peloponeso, que es la guerra entre Atenas y Esparta. Son los mismos griegos peleándose entre sí mismos. O sea, es la misma sociedad americana en conflicto entre ellas. Eso es lo que está relatando la película. Y les dice, ya terminamos de hablar de este personaje, ahora vamos a hablar de Demóstenes, dice. Y eso es lo nuevo que se viene. Y los chicos le piden repetir el examen. Y él le dice, ok, pero le vamos a agregar más preguntas. Y todos los chicos desanimados, pero me tienes que aprobar. Mi papá se va a enojar si no me apruebo. Es que usted puede desaprobar, querido alumno, le dice algo así. El asunto es que cuando yo me puse a estudiar quién era Demóstenes, era un huérfano. Tremendo. Era un huérfano griego que sus papás eran ricos y lo habían dejado a cargo de tíos. Y el tipo creció y después demanda a sus padres por las herencias. Le habían dejado algo así como 11 talentos. Si lo llamamos dinero actual, tiene que haber sido muy cercano al $1.000.000. Entonces, él lo que hizo fue demandar a su familia para poder retribuir hacia sí mismo parte de la riqueza que él había perdido por ser huérfano en la vida. Entonces es la misma historia de ellos, y hay una parte donde Paul Giamatti le dice a Tully, que finalmente se termina quedando con él, le dice, la historia es una explicación del presente. Cuando conocemos la historia en el pasado, esa es una explicación del presente. Entonces la película está perfectamente urdida con lo que ellos habían estudiado en el pasado y lo que los rodeaba, porque este colegio tenía gente que había muerto en la Segunda Guerra Mundial. Como el muchacho Lam. Como Lam, que ya en los 70, es la guerra posterior, es Vietnam. El chico ya había muerto en Vietnam, donde los que no tenían dinero iban a la guerra para obtener una beca, que era la intención de este chico que había muerto, que era prácticamente como el niño símbolo de todo el colegio, que había que estudiar, porque si tu padre te manda a la milicia te puedes morir, es como una amenaza. Resulta que los chicos
uno de ellos su padre manejaba helicóptero, entonces los mandan a buscar a estos chicos, se consiguen a través de ese que manejaba helicóptero, que descansa en helicóptero en el campus, y ellos, con la autorización de sus padres, pueden ir con esta familia dueña del helicóptero a pasar Navidades. Pero resulta que no se pudieron contactar con los padres de Tully. Y termina quedando el profesor con un solo alumno. Y ahí comienza el corazón de esta película. No, pero no contactaron porque ya ella le había dicho que no podía porque se iba de vacaciones. O sea, se lo dijo en la cara: no voy contigo, no te puedo llevar, quiero estar con él, con tu padrastro. ¡Qué barbaridad! O sea, se sintió despreciadísimo el muchacho y él le rogaba que no le hiciera eso y finalmente ella se lo hizo. Los que se quedan es para mí un símbolo, ¿no? No solamente los que se quedan porque no pueden salir a vacacionar en casa y les toca quedarse en el colegio, sino también es un símbolo de los menos afortunados, de los menos queridos y de los menos capacitados para ir adelante, porque los que se quedan es una referencia de los que están atrás con respecto a los que van adelante. Y Paul, el personaje de Paul Giamatti, era uno de los que se quedaban, académicamente hablando o intelectualmente hablando, o en cuanto a hogar, no se casó, no había tenido una novia, estaba atrasado en todo, estaba quedado. Se había quedado en la vida, tenía el ojo visco. Sí, no se sabía cuál de los dos, ni siquiera, o sea, tenía ojo visco, pero el muchacho le pregunta lo que uno ya se ha preguntado: ¿cuál de los dos es el malo? ¿Cuál de los dos ojos es el malo? Y él no le dice. ¿Sabes por qué es muy gracioso para mí esa escena? Porque yo tuve un profesor de historia que era ojo visco. También. Sí, también. Y un día me estaba llamando la atención, me estaba retando. Yo estaba sentado y yo no me di cuenta que me estaba retando a mí, porque no me miraba a mí. No enfocaba. No me enfocaba, entonces me está retando y yo lo estoy mirando y estoy mirando hacia el lado a ver si es para otro y de repente le entiendo que es para mí, me está diciendo, sí, a ti te estoy diciendo, me dice. Por eso que entiendo y me causó gracia la película en ese aspecto, porque toma todas las deficiencias del profesor y te la está llevando a flote, te está mostrando sus defectos. Un tipo que parecía ordenado estéticamente, que parecía seguro de carácter porque enseñaba historia, que tenía carácter, pero el secreto de él era que era todo lo contrario. Era un tipo inseguro, lleno de miedo, que visitaba al psiquiatra, que tenía problemas psicológicos, problemas con las mujeres, en el sentido que no podía llegar a una, no podía abordar a una, porque le daba miedo, porque él tenía un problema del cual todos se burlan desde el principio de la película. Por lo menos 3 o 4 veces sale que él tenía un problema de olor. Él expelía olor a pez. Y ese era un problema físico que él tenía. Explica su enfermedad, sí, señor. Sí, creo que por aquí tengo ya Trimi no sé cuánto que se llama, que es como una hormona que él no podía, su cuerpo no la podía sintetizar y la expelía a través del sudor en olor a pez. Entonces él no podía quitarse el olor, el mal olor. Entonces no se podía acercar a ninguna mujer porque le tenía miedo. Por eso que cuando había vacaciones se quedaba en el campus, porque no quería tener interacción con nadie. Y María, que era muy buena persona, que se llevaba bien con él era muy considerado con María, la señora de la cocinera. María le dice, ¿pero por qué no sales? Y él le dice, es que tendré mis razones, yo me siento más seguro acá. Y María le dice, da a entender como eres todo lo contrario, eres inseguro, no tienes idea qué estás haciendo y qué vas a hacer. ¿Te vas a quedar a vivir toda tu vida acá en un campus? O sea, en vacaciones todos se van, te quedas solo. Pero ¿sabes qué me gustaba de él? A pesar de todas esas inseguridades, él no era amargado consigo mismo. O sea, tú lo ves cuando está solo y está cómodo. Le tiene miedo a la reacción que tienen los demás cuando él se acerca, pero cuando él está solo, está cómodo, se fuma su pipa, ve televisión, come tranquilo, no se amarga y no se quiere quitar la vida. O sea, no piensa, se acabó todo para mí. No, encontró su lugar en el mundo y cree que ahí está cómodo y está bien, pero podía dar más. Y eso lo va a encontrar por una tragedia o mini tragedia que sucede a causa de que uno de los que se quedan se comporta como uno de los que se quedan, en desobediencia, en rebeldía, a causa de estar enojado a que no se lo llevaron en helicóptero. ¿Sabes que en algún momento de la película yo dije, ay, estos se quedaron
y los del helicóptero se van a estrellar y por eso es que se quedan. O sea, uno está tan acostumbrado a las tragedias en la vida real y en las películas que uno dice, oye, ¿será que ese helicóptero se va a estrellar? Pero no, el helicóptero no se estrella. Uno piensa eso porque uno dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a explotar la trama de la película? Bueno, lo que pasa no le va a pasar a los afortunados que se van, porque lo disfrutan al máximo, pero le va a pasar lastimosamente a uno de los que se quedan. Por rebelde hace algo que no debe hacer y se quiebra el brazo, se lo disloca. ¿Y qué le toca hacer al que estaba a cargo? Ir con él al hospital. Eso es, bueno, no puede ser peor la suerte para los que se quedan. ¿Qué dices de eso? Mira, ahí parte el corazón de la película, porque cuando lo lleva al hospital, él no podía entregar el seguro social, el registro del seguro social para la atención médica del joven, porque habían salido al campus, no podían salir del campus sin autorización. Entonces, si había ese registro, el profesor podía tener problemas y lo podían expulsar. Entonces ellos el jovencito hace algo delante de la enfermera que le estaba pasando el registro para poder ayudar al joven con el tema del brazo. Y el chico miente, le dice, mire, yo estaba haciendo esto, salí, me cometí un accidente por error mío, él no debió haberme sacado, ¿por qué no podemos hacer algo? Y da a entender que a través de esa mentira consiguen algo y que el profesor obviamente no quería perder su trabajo. Eso se da vuelta en la película casi al final, porque desde ese comienzo, que es el centro de la película, hasta el final hay un proceso de redención de estos dos. Tully queda solo, el alumno rebelde, con este profesor con problemas, y había una frase que el profesor decía, un hombre de Barton no miente, un hombre de Barton nunca dice mentira, o siempre dice la verdad. Entonces ya apareció la primera mentira y se empieza a descubrir a medida que pasa la película las revelaciones de las mentiras de ellos. Y se empiezan a desnudar en esencia sus pensamientos para poder llegar a la conclusión de que los dos necesitaban ayuda, encontrarse, estaban perdidos. Mira, nos quedan 5 minutos para cerrar, así que para no contarles el final a la gente, porque ahí está la esencia de la película. Vayan, esta película está en Amazon, así que la pueden buscar y pueden verla. Si puede verla hoy mismo o cuando usted quiera, pero cuando se siente a verla, agarra un pañuelito, téngalo al lado, porque esta película más de una lágrima le puede sacar. Porque cómo reconstruyes una sociedad quebrada, las relaciones fracturadas, cuando las mentiras salen a flote y nos decimos con verdad, esta es mi realidad. El chico en una escena le dice al profesor, usted sabe que todos le tienen, justo saliendo ahí del médico, le dice, usted sabe que todos le odian y usted siempre huele mal, ¿puedo bajarle el vidrio del auto?, le dice, para poder oler. Y el profesor dice sí. Por primera vez se estaban sincerando y diciendo el uno al otro las realidades que veían el uno del otro, porque cuando nos decimos la verdad quizás podemos ir camino a esta sanación. Todos hemos sido de alguna forma dañados, abusados, hemos recibido alguna clase de daño que nos ha afectado en toda la vida. Muchos de estos daños son a muy temprana edad y ya grandes nos llevamos estas mochilas a cuestas. Y en este caminar de la vida, si no aprendemos cómo sacar esa mochila, nos podemos llevar un peso muy grande cuando lo podemos dejar. Excelente. Me quedo con una reflexión ambigua. El profesor Paul se había quedado intelectualmente y quizá emocionalmente anclado debido a que fue considerado como error algo que él quiso hacer de manera correcta. Tratar a un hijo de un senador como trataría a un joven que no fuera hijo de senador. El hijo del senador hizo algo incorrecto en un examen, él lo descubrió y dijo, tengo que tratarte como trataría a cualquier otro. Y el senador hundió la carrera de Paul. Él no se arrepintió jamás de haber hecho eso. Finalmente se redime en la conclusión de la película, no se lo puedo contar. Mire cómo se redime y mire cómo él elige actuar, ya no tanto desde la rigidez, aunque en mi opinión lo que hizo al principio, que lo hundió y lo ancló,
estuvo correcto, pero ahora elige actuar desde el amor, desde la empatía. Se había sentido identificado con un estudiante y decidió marcar esa vida sacrificándose. Interesante. Mires ese final y viene y nos lo cuenta. Parte de ese final está en un Reels en nuestro canal. Uh-huh. Así que busque los que se quedan en Reels, vea ese Reels y va a entender algo de lo que le estamos diciendo. Como dos personas que se odian, se detestan, uno profesor del otro, no quiere estar a cargo de este filisteo, entre comillas, como le llama. Él, que odia a ese profesor, esa materia, termina encontrándose, respetándose. Y aunque en un momento ellos quieren abrazarse, no se abrazan, se dan la mano nomás. Manténgase firme, señor Tully. Sí, claro, con la frente en alto. Al final, hermoso. Con el carácter ahí. Y los que se quedan somos todos. Todos, en algún aspecto. Tanto como el profesor, tanto como el alumno, camino a esa redención. La búsqueda del final de la película es entregarte eso, cómo nosotros podemos sanar. Así que disfrútenla. Ya estamos terminando. ¿Quieres decir algo para cerrar? No deseches los restos de tu vida ni de la vida. No trates a nadie como si fuera un resto de la existencia. Entre los restos siempre hay joyas, tesoros, maravillas. Eso me hizo pensar esa película. Mira, yo tengo varias frases. Voy a terminar con algunas frases de la película. ¿A qué le teme? Esa pregunta sale en la película. ¿A qué le teme? ¿A qué le tienes miedo? Sinceridad. Esas palabras están en la película. Solo me molesta pagar impuestos. Esa es otra. Y la muerte. Meditaciones de Marco Aurelio. Eso quedó pendiente. El libro que él empezó a regalar en Navidad a Tully y a la señora María, la de la cocina, le regaló ese libro. Meditaciones de Marco Aurelio. Y dice, te regalo esta meditación y lo mejor es que no menciona a Dios, le dice. Por alguna razón hay una ironía ahí. Y esta, que es el centro de toda la película. La historia no se trata de estudiar el pasado, sino que es una explicación de nuestro presente. Esa es la frase central de la película. Así que, o sea que finalmente repetimos la historia siempre. Sí, pase el tiempo que pase, sufrimos de lo mismo, lloramos de lo mismo, disfrutamos de lo mismo. Peleamos por lo mismo. Brutal. Gracias, genio. No nos demoramos más. Esto es Cine con Carácter. Suscríbete, comparte, dale un me gusta y gracias por estar con nosotros hasta el final. Abrazos.